Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde estén mirándonos. Mi nombre es Elizabeth Guerra, soy directora de coros de la provincia de Mendoza, Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas de las Rondas Corales 2020, organizadas por ADECORA, la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina. Están destinadas a conocer, a mostrar, a analizar todas las facetas de la actividad coral infantil y juvenil en nuestro país. Y bueno, en nuestra ronda, esta ronda que tiene que ver con el movimiento, tenemos el placer de entrevistar al queridísimo Basilio Antules. Hola Basilio, Hola, ¿qué muchas tal, gracias Elizabeth? por recibirnos. ¿Cómo estáis? Bueno, Encantado. Basilio es profesor en el Conservatorio Municipal de Leioa, fundador del coro infantil Leioa Cántica Corala, y también director del coro juvenil San Juan Bautista. ¿Es así? Es correcto, Elizabeth, sí. Sí. Y también del grupo vocal femenino de cámara Vocalia Taldea. Y hace poco también estás dirigiendo el coro vasco del Conservatorio Superior del País Vasco. ¿Es El coro de así? jóvenes del País Vasco, eso es, sí. Es así, pero también te dedicas a la docencia, sé que sos docente. Enseño dirección coral en el Conservatorio Superior aquí en el País Vasco, sí, desde hace un par de años. Bueno, sí, bueno, para quienes no lo conozcan, es una persona muy activa, ha realizado muchas presentaciones con sus coros, ganado varios premios, muy reconocido. Aquí en Latinoamérica también ha trabajado en Colombia, con el coro de niños en Colombia. Lo tuvimos hace 2 años en la Asamblea Nacional de Directores de Coros, en la asamblea que se realizó en Córdoba. Eso es. Y ahí tuvimos el placer de recibir un taller justamente de preparación de obras con movimiento. Así que bueno, bienvenido Basilio. Muchas Y bueno, gracias. la pregunta esta es del movimiento en el coro, del ensayo al escenario. ¿Cómo se fue construyendo en vos la idea de llevar el movimiento al escenario? Pues te diría, Elizabeth, que es algo un poco intuitivo, o sea, muy conectado con la práctica, con el ensayo, con digamos, un poco las nuevas, no sé si necesidades o la visión que quizá podemos entender que nuestros niñas, niños y jóvenes de hoy en día también un poco empiezan a demandar de la actividad coral, ¿no? De algo que realmente sea activo, que esté lleno de contrastes, que esté lleno de ritmos, de diferentes colores, de fantasía también, de alguna manera, ¿no? Quizá de esa visión de la necesidad de dotar al mundo coral infantil y juvenil, pues de un toque de color, de un toque de frescura, quizá también un poco de desenfado, ¿no? De poder disociar el trabajo coral exclusivamente del ámbito litúrgico, religioso y del contexto del repertorio clásico, por supuesto sin denostarlo y practicándolo constantemente, pero quizá abriendo un poco la mirada con un objetivo quizá hasta un poquito más heterogéneo, un poco más flexible, en el que diferentes ideas pueden caber. En realidad, la idea de trabajar con movimiento, hace un año cumplimos 20 años trabajando con Cantica, con el coro de niños, y en una reflexión un poco personal pensaba que el espíritu sigue siendo el mismo, el de hace 20 años, ¿no? El de intentar un poco, bueno, pues trasladar o dar un paso adelante con respecto a la interpretación tradicional del repertorio y pensar en un espectáculo, vamos a decir plástico, Elizabeth, si podemos usar esa palabra, ¿no? No solamente un espectáculo musical, sino un espectáculo un poco más interdisciplinar. Y hablo de esta palabra sin necesidad de tener que referirme a focos, a ingenieros de sonido, a decorados, ni a extras. Es más un tema un poco como de concepto, como de visión, no necesariamente ligado al mundo de la escena o a presupuestos o a medios técnicos que en muchos casos quizá pueden estar fuera del alcance habitual del mundo coral amateur. Casi más como una especie de visión, de propuesta, de intentar que cuando el público se sienta en un auditorio o en una iglesia disfrute también de ese espectáculo visual, de esa energía, de esa actitud que trasladan los cantantes, de enfatizar un poco ese mensaje, ese poder de comunicación de las niñas y de los niños y de los jóvenes a la hora de subir a un escenario y de conectar con el público, ¿no? Es decir, que hay una concepción estética
que se suma a la selección del repertorio. O sea, ¿considerás que hay un repertorio especial para este tipo de prácticas? ¿O cómo pensás vos esta visión integral que estás hablando de un concierto? Sí, yo considero que quizá hay un vasto abanico de repertorio que tiene un contexto, vamos a decir, por un lado quizá más étnico, ¿ah? Y por otra parte incluso Sí, un poco más popular, ¿no? Que es un repertorio que es relativamente habitual en los coros infantiles y juveniles. Esto sin tocar un poco todo el tema de musicales y de música moderna, barbershop, sí, que es etcétera, otra cosa. que también es otro área cada vez más frecuente en los coros juveniles al menos, pienso es susceptible a ser visionado y interpretado desde una visión mucho más física, mucho más corporal, etcétera. Aunque te diría también que como concepto tampoco reniego de que obras de concepto clásico, obras sacras o obras que tienen 400 y 500 años de antigüedad no puedan de alguna manera ser revisitadas desde un punto de vista más contemporáneo. No lo considero una condición necesaria porque también disfruto Claro. con esa identificación nuestra a intentar imitar el modo antiguo o la manera en la que esa música se pudo interpretar, pero bien sabes que si analizamos eso desde un punto de vista estricto, el concepto de concierto que nosotros hoy entendemos es relativamente nuevo, ¿no? Muchísima música de durante muchos siglos no fue concebida en ese contexto, ¿no? Y en realidad también nosotros como seres humanos realmente no sabemos muy bien si primero bailamos para que alguna melodía que sonaba dentro o que hacíamos con piedras y con palos tuviéramos sentido, o al percutir unos palos no pudimos contener la energía de ponernos a bailar y a dar saltos en el suelo, pero realmente por siglos y durante, pues no sé, que se pierde en esa noche de los tiempos hasta que dejamos quizá incluso de caminar en dos patas, hemos cantado y bailado de una manera pues eso, simultánea, ¿no? Diría que es un poco moderna esa disociación del canto y del movimiento o esa búsqueda de un canto estático y Sí, separado del movimiento. Es algo que nosotros, nuestra civilización, vamos a decir occidental, ha inventado con la llegada pues del canto gregoriano y de la fe y de la espiritualidad que ha hecho que la corporalidad esté relegada a un nivel diferente, ¿no? Pero fíjate, claro, Estíbaliz, Elizabeth, hasta la ópera que podíamos considerar el arte más occidental, musical, más completo y más elevado, no sé, cuando Butterfly se hace el harakiri retorcida a punto de morir, canta uno de los áreas más, bueno, o cuando Mimi muere de tuberculosis en un diván, también retorcida de dolor, también sigue cantando, ¿no? Con lo que realmente esa visión del movimiento, y nadie se pregunta si el diafragma y la postura y la sí. columna de aire está en su sitio, ¿no? En realidad, sino que es algo que va intrínseco con el cuerpo y que nos pertenece, ¿no? Y ojalá nos pertenezcan por mucho tiempo, ¿no te parece? Sí, es decir que el tema, lo que pasa es que hubo una convención en donde el concierto se concibió de una manera estática, escindida, digamos, de todo este movimiento que decías, pero en realidad la música se generó como funcional, y como decís vos, también desde el ámbito religioso, pero funcional hasta desde lo más primitivo. Eh, el canto y la danza siempre ha sido una unicidad. Pero bueno, esto después hubo una gran etapa en donde los coros perdieron esa unicidad y se volvió nada más que la voz sola, e incluso ni siquiera el cuerpo, era la voz y nada más. Así que volver a retomar esto, pero también como decís vos, con otra visión, con una visión más contemporánea, también requiere esto de elegir, empezar a elegir estos repertorios, como decías. Está muy bueno lo que planteas de que los repertorios de músicas étnicas, que bueno, era de donde surgieron todos estos movimientos, es como retomar esa idea. Y mi pregunta un poco más específica, ¿cómo haces tu trabajo al interior del coro, el trabajo corporal, cómo se plantea, cómo planteas vos, planificás el movimiento de una determinada obra? ¿Desde dónde
tomás el movimiento? Bueno, yo intento, primero, que el concepto de movimiento sea uno de los pilares que habitualmente manejamos en el ensayo, de manera continua, constante, o sea, que la predisposición del coro para el movimiento no sea una cosa que un día de un año nuestro director nos dijo que teníamos que hacer palmas, oh, qué gran excepción, ¿no? Que de pronto un día hicimos palmas, sino que el concepto del movimiento de la escena no esté solamente reservada, vamos a decir con muchas comillas, pero a adornar una interpretación 2 semanas antes del concierto, sino que sea un concepto que se maneja, igual que se maneja la memoria, que se maneja, no sé, la dicción, o se maneja la afinación, o se maneja el trabajo del color y el refinamiento del color de las líneas vocales, por ejemplo, ¿no? Es otro elemento que no necesariamente está dispuesto una vez que se ha hecho el da capo y se ha memorizado la pieza, sino que en el mismo proceso de aprendizaje, incluso cuando la pieza no se ha trabajado completamente, ya hay algunas secciones del ensayo que están destinadas a trabajar algunas propuestas de movimiento que puedan funcionar con la pieza, ¿no? Incluso que el coro tenga una predisposición, vamos a decir, como natural, no excepcional para la idea de movimiento. Que el warm-up, el despertar vocal, el trabajo técnico, sea siempre desde un soporte muy físico, en el que incluso las emociones y la corporalidad, cuando se vocaliza, cuando se cantan ejercicios en abstracto, están muy activas. De manera que realmente los chicos y las chicas en el coro, en su vida normal de coro, no sepan con mucha frecuencia si están cantando una danza o están bailando una canción. Es un elemento, es una cosa, no es algo que le añadimos después y que le ponemos un lazo a un trabajo o que le pintamos una cosa para que resulte más atractivo, sino que realmente es parte del proceso. A veces, Elizabeth, hablamos de trabajos de movimiento realmente sencillos, porque no necesariamente... muchas veces no es ni siquiera coreografía como tal, ¿no? Es más casi una especie como de actitud, de predisposición, de utilización del espacio, de juego con la posición tradicional del coro, de su formación habitual en 2, 3, 4 filas, más plana o más semicircular, en función de las capacidades de la sala, de la acústica o de la música que estamos trabajando, que puede funcionar mejor de otra manera, ¿no? Si hablamos de escena, de coreografía, de movimiento. Yo utilizo dos raíces, Elizabeth, pero son las dos raíces más básicas y más sencillas que hay. Por una parte es el texto. O sea, utilizar eso como una fuente de inspiración. Muchas veces pintar físicamente el texto que estamos diciendo. Con movimientos más o menos elaborados, más o menos fieles a las palabras, pero que si es una pieza en torno al sol o es una pieza en torno a una tormenta muy grande o una canción de despedida o de añoranza, un amor pasado, de alguna manera eso sea en sí mismo un elemento inspirador para poder crear un elemento pictórico, un cuadro o incluso un movimiento que pudiera aparecer en un determinado momento. Y por otra parte su origen, ¿no? Si es algo étnico, antes era muy difícil poder inspirarnos sobre cómo se baila en Nueva Zelanda, pero hoy, a golpe de clic, podemos encontrar horas y horas de danzas folclóricas del contexto más extraño y más minoritario que pudiéramos imaginar, con lo que con eso, un poco de valentía y mucho trabajo ante el espejo, se puede crear prácticamente de todo, ¿no? Claro, sí, es cierto. Pero en esta primera, digamos, idea que tenés, vos traes un gesto o un movimiento al ensayo previamente planificado, como cuando uno planifica el estudio, cuando uno va estudiando una partitura, que va planificando su ideal de música. ¿También llevas al ensayo alguna planificación de movimiento o se construye con el grupo? No, ¿Cómo es esa dinámica? Yo en muchos casos trabajo mucho, he aprendido a no tener vergüenza de mi imagen delante del espejo. Esto que te decía no es una broma. Sí. Lo que sí que trato es trabajarlo todo desde la plasticidad vocal, o sea, no trabajar el movimiento aislado sin canto, sino siempre cuando trabajo una propuesta de movimiento, un trabajo físico, hacerlo siempre desde el punto de vista de la vocalidad, o sea, hacerlo siempre cantado, no trabajar el movimiento desde un aspecto solamente aislado y después conectarlo con la música, sino siempre la música como base, vamos a decir la música primero. Si vieras, muchas de mis partituras de estudio están llenas de flecha, el brazo arriba hasta, o sea, escribo estas cosas, un paso adelante, izquierda, sopranos para la derecha, altos para la izquierda, o sea, escribo mis códigos un poco de
de danza y vamos probando cosas. Normalmente yo llevo muchas propuestas, trabajo mucho digamos, un poco como esa imagen. Yo suelo pensar mucho en esa imagen pictórica de fotografía, de cuadro, ¿no? De qué es lo que imaginamos con la pieza y cómo probamos para funcionar bien. En muchos casos, eso puede llegar a ser en un porcentaje muy alto casi el resultado final, y en otros va derivando y se va modificando y va también un poco, bueno, pues cambiando su forma, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, en este momento, cuando ya hay una predisposición importante, y aunque hablemos de adolescentes y de niños, yo confío mucho en las y los cantantes del coro, me ayudan muchísimo. Muchas veces hago pequeños talleres en el ensayo, cuando estoy trabajando en ensayos parciales, por ejemplo, un ensayo con sopranos 2, y les digo, chicas, aquí, venga, me voy a ir 3 minutos del aula, a ver qué se os ocurre que pudiéramos hacer aquí. Después de haber hablado un poco de contexto, de significado, de dicción, de fonética, cuando un proceso musical está un poquito cerrado, y me encanta, siempre nombro a una chica que después me va a enseñar qué es lo que ellos han trabajado, y siempre grabo esas propuestas que después ellos me presentan, me resultan súper enriquecedoras, Elizabeth, muy sorprendentes. Y siempre intento que en la propuesta final de escena haya partes de esas cosas que ellas me propusieron, que puedan reconocer, esto se lo dijimos nosotras, y él lo ha utilizado, ¿no? De hecho, hay veces que ellas hacen cosas que son tan elaboradas que yo ni siquiera puedo, no he llegado a hacerlo bien, porque han tomado tanta iniciativa y han ido elaborando y complejizando movimientos que les pertenecen solamente a ellas. Y hasta jugamos mucho con eso. Yo sería incapaz de hacer todo eso que estáis haciendo vosotras. Y eso es un diálogo muy bonito con el coro, ¿no? Te pone en un tipo de trabajo que es excelente y muy enriquecedor, ¿no? Claro, esto sería como uno plantea o se imagina, además de la música, vos también te imaginás el movimiento, pero permitís en el ensayo la devolución, y a partir de esa devolución, ¿qué otra construcción se puede realizar? Es muy bonito ese diálogo. Y también transforma el rol del director no en el conductor, sino en el moderador. Que me encanta ese concepto. Has dado con una de las claves, ¿no? Cada vez me identifico más con eso, Elizabeth. O sea, más como una especie de moderador de energías, de las cosas bonitas que pasan en el ensayo. Las encauzamos, las ordenamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero no solamente es mi instrucción, mi mensaje unilateral, mi orden. Me gusta un poco ese concepto, me gusta más un poco esa idea de, diferentes ideas son bienvenidas. ¿Qué os parece? Sí, pensad esto y luego vemos algo. Y siempre con ese respeto de, bueno, quizá esto es bonito, pero quizá no cabe aquí de esta manera o de otra manera, pero lo tenemos en cuenta porque hay una iniciativa muy bonita que podemos, es un tema como de respeto también y de trabajo en equipo que me resulta un motor muy, muy interesante y muy poderoso, ¿no? No solamente de un director tirando constantemente de sus cantantes, sino un poco haciendo que eso, que de por sí camina con muchísima fuerza, lo haga de una manera más práctica, ¿no? Y que tenga un criterio que los cantantes respetan y valoran y siempre un poco todo se filtra desde ahí, pero lo modera todo eso que hay y que surge casi cada semana, ¿no? Sí, eso es muy bonito. He visto también, como decís, ahora tenemos el clic aquí a mano y ya podemos ver un montón de trabajos. Ya no hay secretos, para lo bueno y para lo malo. Ya no hay secretos, sí. Ya no hay secretos. Pero he visto también como una ruptura, que me parece muy, muy interesante, no solo en esto que decís del rol del director en el ensayo o en la dirección, sino también en el escenario. Como que por momentos o el director, en vos te haces al costado del escenario o participás también de la escena. Sí. Eso es muy interesante y me gustaría saber cómo construís también ese espacio. Sí, simplificando mucho esta compleja vida, que sabes que es realmente compleja además creo en el buen sentido, ¿eh? O sea, sí. Es muy compleja porque está muy llena de matices, pero en la concepción estética del concierto yo habitualmente suelo jugar con diferentes actitudes mías como director ante el coro, que intento incluso, bueno, que no sea como me sale, sino que lo tengo... intento controlarlo, ¿no? O sea, tenerlo pensado anteriormente, hacer como creo que tiene que ser, ¿no? Una podría ser un concepto de dirección, vamos a decir, clásica, académica, ¿eh?
la figura del director y con una gestualidad y con una, digamos, con un concepto de caja de dirección, de batida de compases y de independencia de manos, entradas en el concepto clásico, en el que a priori no tendría por qué haber una gran diferencia entre la dirección a un coro amateur o profesional o a un coro adulto con respecto a un coro juvenil. En otra visión, entiendo más una dirección muy simplificada y muy pequeña que avanza pequeñas pistas de algunos elementos de movimiento o de estructura de la pieza, pero lo hace dentro de la caja para que muchos de los mensajes el público no sea partícipe de ellos, ¿no? Esta idea de ir siempre un poco anticipando que si el coro va a hacer izquierda, yo voy a hacer este gesto, pero no voy a hacer no voy a compartir este gesto desde izquierda, sino que esta izquierda puede ser fortísimo. El coro sabe que este pequeño gesto significa un fortísimo, pero no necesitan que yo haga este elemento, o al menos no en el desarrollo. Quizá he comenzado haciéndolo para que puedan entender que esto significa una energía enorme en 40 o en 50 personas, ¿no? Otra sería desde la lateralidad, quizá con el combo de piano, de percusión, más un poco moderando, pero que, digamos, como que en una propuesta estética activa y con mucho movimiento o con cambios de las tradicionales filas del coro, esa sombra negra del director también se elimina y todo es digamos, un elemento completo, ¿no? Un cuadro completo. Y la última, y es una que me encanta, es la de marcharme fuera, realmente físicamente fuera, en otra sala, para no estar en una esquina tratando de marcar una fermata o dirigiendo con una ceja, sino realmente fuera, ¿no? Y es algo que practicamos mucho en el ensayo también. Y me gusta que el hecho de que no haya director también sea un extra para que, lejos de haber una carencia, haya un extra de energía, de comunicación física y visual en los cantantes, quizá habiendo pactado algunos pequeños liderazgos de algunos elementos, pero que el coro se sienta completamente libre y en una comunicación completamente intensa y directa con la audiencia, ¿no? Hasta en miradas, o sea. Y es muy bonito no entender, por lo menos en este momento, yo creo, quizá cambia en la vida, no lo sé, no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Va como cambiando, sí. Pero para mí es muy interesante concebir incluso esta relación del director, jugar con ella también, ¿no? Ser a veces uno más que estás bailando con ellos y te giras y haces una participación y esto sorprende a todo el mundo, o optar desde una posición mucho más técnica o ladear o desaparecer y convertir todo esto en parte del propio dinamismo del concierto, ¿no? De la riqueza del repertorio y utilizar tu figura para enriquecer un poco y mostrar diferentes caras y diferentes conceptos de conexión con tus cantantes y de conexión con el público también. Qué bueno esto. Es decir, que me parece que por lo que estás contando, tenés una visión no solamente de la obra con este específico movimiento, sino que hay toda una concepción completa del concierto da capo a fine, o sea, desde la entrada hasta la salida del escenario. Sí. Esta sería como otra mirada como general, ¿no? Que pienso que incluso es aplicable, Elisabet, a un concierto generalista de polifonía, folclore, música sacra, profana. No tenemos por qué... O sea, no se reduce únicamente cuando hago un programa temático de un contexto o de una área concreta en la que quizá puedo, de alguna manera, unir las piezas y eliminar aplausos, etcétera. Este concepto un poco más unitario, más de performance, más de show también, es pienso, aplicable con recursos muy sencillos, quizá con un combo de piano, percusión con el que te entiendas bien, en el que puedas crear una coda, crear una pequeña introducción, un cambio de tonalidad, digamos, casi como unido, y puedes realmente presentar piezas más o menos enlazadas o con unas, bueno, con diferentes ritmos, con diferentes juegos, que con muy pequeño esfuerzo técnico y con cero de presupuesto se puede conseguir dar ese paso adelante, ¿no? Con respecto a obra, aplauso, obra, aplauso, obra, aplauso, ¿no? O sea, quizá también está un poco en esa intención por enfatizar esa conexión con el público. A veces es tan sencillo como que
presentar con cariño o contextualizar las piezas, que puntualmente lo hagas tú como director o que lo hagan algunos cantantes, que esté presentada por, no sé, por el texto dicho, recitado con mucha elegancia, con mucha énfasis o pasión antes de ponerle música. Hay muchísimos recursos muy sencillos que generan un ambiente muy mágico, ¿no? y que pueden hacer que la percepción del público cambie completamente con ese concepto del que hablábamos, de ese coro estático, serio, en blanco y negro, con carpeta, que no sonríe y que, bueno, es una caricatura esto que hago, pero no está tan lejos de algunas realidades, Sí, quizá, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, y es otra estética. Me parece que hay una visión pictórica, una visión muy plástica en lo que estás planteando. Y bueno, por todo lo que nos estás contando, hay como un código ya interno con tu grupo o con tus grupos de este determinado modo de trabajar. ¿Qué sucede cuando te invitan a otro coro, a trabajar un repertorio con movimiento? ¿Cómo sería el inicio del trabajo? Ajá. Un Bueno, coro que no conoces. es un súper reto, ¿no? Y Sí. que debo decirte que tengo la fortuna, al menos hasta esta temporada, que lo hago con muchísima frecuencia. Y es una cosa que, bueno, es que te pone muy nervioso porque evidentemente tienes que hacer llegar en unas horas un montón de conceptos que tú has trabajado durante años con tus grupos, ¿no? Claro. Pero no deja de ser algo realmente maravilloso. Y como, sobre todo, incluso si le sumáramos el hándicap del idioma, por ejemplo, que trabajas en el extranjero con un coro que ni siquiera habla tu idioma, en el que, de alguna manera, por muy cómodo que te encuentras en inglés, por decirlo de alguna manera, no es tampoco tu lengua materna y seguramente igual incluso ni la del coro, ¿no? O sea, que hacemos todos un esfuerzo por acercarnos a un lenguaje común que podría ser, en muchos casos, el inglés. Y es absolutamente sorprendente, Elizabeth, cómo el lenguaje del cuerpo es poderoso y como cuando, incluso desde el desconocimiento absoluto, cuando hacemos un pequeño esfuerzo casi en media hora y en un primer despertar vocal y tras unas risas y unos cuantos grititos de vergüenza por tirar algunos muros y algunos ladrillos del miedo al ridículo, de la vergüenza, quizás requiere una actitud especialmente valiente y especialmente teatral tuya como director para ir siempre un paso por delante, para dar ejemplos vocales y corporales muy valientes, muy atrevidos, muy generosos en dinámicas, para valorar en positivo muy rápidamente las pequeñas respuestas que empieza a dar el coro y te das cuenta cómo ese lenguaje es un lenguaje que está a otro nivel del lenguaje del idioma hablado, a otro nivel de la relación habitual cantante-director o niña-maestro, ¿no? Sino que es un nivel, es un lenguaje más sublime de alguna manera y que prácticamente todo el mundo puede entender, ¿no? Y cuando tu actitud es realmente valiente y respetuosa para con cómo dar unas palmadas y cómo trabajar la corporalidad, enseguida eso se va extendiendo casi sin palabras, casi sin hablarlo, ¿no? Y es muy bonito como en un fin de semana muchas cosas se transforman y esas transformaciones son muy fuertes a veces, hasta sobrecogedoras de alguna manera, ¿no? Y incluso no hay ni siquiera conciencia de que eso está pasando, de que esa energía está corriendo entre las filas de sopranos Sí. y de altos del coro, pero lo está haciendo, ¿no? Y al final yo siempre digo que no hay mayor éxito que trabajar desde el orgullo bien entendido. Cuando el coro realmente se siente orgulloso del repertorio que está haciendo, cuando lo quiere mostrar, porque está muy contento del trabajo que ha hecho en todos estos meses y está deseando que llegue ese concierto para que sus familiares, sus amigos vean esta pieza tan maravillosa y que tanto nos gusta, ¿no? O sea, si trabajamos desde ese orgullo, si me siento realmente identificado con la música que estoy interpretando y que estoy trabajando y con ese lenguaje, esto no tiene límites, o sea, este poder es ilimitado, es infinito, ¿no? Podríamos abordar cualquier cosa de repertorio que nos planteáramos y seguramente que con más garantía que desde un lado, en muchos contextos, más consciente, más analítico quizá, ¿no? Claro, sí, sí. Por lo menos aquí en la Argentina, y bueno, y en mi región, voy a hablar un poco más con conocimiento de causa, todo lo que planteas
con respecto a los movimientos, es muy, muy sencillo o no sé cómo decirlo, pero es sumamente atractivo para trabajar con los niños. Los niños se prenden con estas actividades de movimiento casi como sin saberlo. Es un juego más para ellos, es una actividad lúdica. No sucede lo mismo con los adolescentes y con los jóvenes, que es como, sobre todo los adolescentes o jóvenes que no han empezado a entrar a coros en edad de adolescencia, o sea, no han tenido esta participación en el coro de niños. Entonces es como un poco más complicado. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo ves ese tránsito entre la niñez y la adolescencia en tu propuesta? ¿Cómo es la recepción? Bueno, has planteado una de las claves, creo. Es completamente diferente si esos chicos, incluso varones de 14 y 15 años, con todo lo que esa edad supone, cantaban en el coro cuando tenían 8 años, ¿no? O sea, porque entienden, pues no sé, te diría, el falseto, la voz de cabeza y todas las dinámicas del coro con un respeto y con una experiencia y hasta con una profesionalidad o un oficio que puede ser muy sorprendente y muy poderoso, ¿no? Si chicos y chicas llegan al lenguaje coral en ese momento de la adolescencia, ahí quizás donde tenemos que jugar con muchos otros aspectos, ¿no? Para tirar todas esas resistencias que creo que son naturales y propias, ¿no? A mí me gusta mucho juego un poco con ellos, en el sentido de que no puedan, intento que no me puedan encasillar en un tipo de director. O sea, en un mismo ensayo, ser su colega y amigo que habla con un léxico similar al suyo, en otro momento, casi del mismo ensayo, ser ese director chapado a la antigua, disciplinado, que llama la atención a alguien porque cruzó la pierna en un momento del ensayo, y en otro ser un poco el divertido y el alocado, o sea, intentar un poco descuadrarles, ¿no? Para que realmente, porque tienden siempre a decir, bueno, este va por aquí, ¿no? Es el simpático, o este es el estricto. Despistas. Eso es, ser un poco todo eso para que ellos te vean pues en algo, se ven reflejados en ti, en otras cosas completamente diferentes, porque parece que eres un director con mucha disciplina y con mucha seriedad, ¿no? Y en ese cóctel a veces se encuentran cosas muy interesantes, ¿no? Como que a una niña o una chica a la que le has llamado la atención porque no se sentó bien y a la que no conoces de nada, cuando acaba un ensayo se acerca para preguntarte cuántas perforaciones llevas aquí o si hacerte esto te dolió mucho, ¿sabes? Y ahí hay algo muy tierno y muy interesante, muy bonito, ¿no? Que ellos muy bien se sienten como atraídos o por no sé si es un punto de la imagen o eso que trasladas, y a la vez un poco como desubicados en cuanto a que, pero bueno, sí. A mí no hay nada, creo que no hay mayor piropo que, y lo digo muchas veces, que es que cuando acabe un ensayo alguien del coro te diga, profe, yo no sabía que cantar en coro era esto, ¿no? O sea, es una cosa que tengo la suerte y el orgullo de decir que me pasa con cierta frecuencia, y es una de las cosas más bonitas que me puede gustar, ¿no? Cuando una niña, un niño, un chico, una mayor, un poco desubicado al final del ensayo, pues yo tenía otra idea de lo que era cantar en el coro. ¿Qué estamos haciendo? Si esto es más divertido de lo que yo pude pensar, ¿no? Si me lo estoy pasando bien, ¿qué cosas tan locas estoy haciendo aquí que igual ni en una clase de teatro o de escena me atrevería a hacer, ¿no? Que no sabía que cantar en el coro era esto. Y esto me emociona mucho, todavía hoy me sigue encantando, ¿no? Y estamos para eso, quizá, para tirar un poco esos tópicos, esa imagen preconcebida. Creo, Elizabeth, si hoy saliéramos a la calle, igual en Argentina que aquí en España, y preguntáramos, nada, a las 5 primeras personas que viéramos qué relación o qué imagen tienen con la música coral, seguramente sería similar, sería todavía litúrgica, sacra, muy estática, etcétera, ¿no? O sea que, y yo sigo pensando que la música coral es un arte para todos los públicos. O sea, pienso que es un arte que puede llenar estadios y que familias pueden ir a ver un concierto y divertirse, hacer palmas, emocionarse, pasárselo bien. O sea, no es exclusivo para aquellas personas que tienen un conocimiento previo sobre el romanticismo alemán para poderlo disfrutar. O sea, quiero pensar que hay un tipo de concepción del trabajo coral que está destinado a
a que todo el mundo lo pueda disfrutar y que todo el mundo lo pueda pasar bien, ¿no? Entonces, creo que existe esa visión también generalista de cantar muchas cosas diferentes, de proponerle a la gente un viaje, de proponerle a la gente emociones, de proponerle a la gente feedback, de proponerle comunicación, de intensificarla, ¿no? De tocar un poco aquí, de tocar un poco aquí, ni uno ni otro solo, sino algo entre medio, ¿no? Y eso me parece apasionante buscarlo. A veces no lo conseguimos por exceso o por defecto, pero estar en esa búsqueda me parece una posición privilegiada, te diría. Sí, sí. E incluso hasta lo físico. Sí. Por ahí he escuchado en algunas otras entrevistas que te han hecho que has definido también la concepción del trabajo coral como algo físico, como deportivo incluso. Me gusta hablar de esa manera, ¿Cómo es eso? ¿no? Como si el coro fuera un entrenamiento, ¿no? de deporte, de cualquier equipo. A veces, sobre todo en la adolescencia, no existe esa... Son todo tópicos y les ponemos muchas comillas, pero existen, ¿no? Que Sí. las chicas igual van al coro, o los chicos que no les gusta el deporte, o que no son tan populares, o que no encuentran su sitio, igual van al coro, ¿no? A mí me encanta practicar la discriminación positiva, o sea, siempre les digo desde el primer ensayo, es que no sabéis lo especiales que sois por haber caído en este ensayo, o sea, no sabéis lo que vuestros amigos de clase que están en fútbol, lo que se están perdiendo, es que esto, y lo hago muy teatralmente, es todo una broma, pero juego mucho con eso, o sea, no sabéis lo especiales que sois vosotros porque habéis venido a este ensayo. Es que, madre, ya me lo vais a contar, vais a ver. Porque lo que aprendemos aquí, los de fútbol, ni en 20 años lo van a conseguir. ¿Sabes? Y me gusta un poco como jugar con esa cosa del orgullo de que estoy cantando en el coro y que el ensayo me hace salir sudado, me hace salir cansado, ¿no? No es aquello que pensaba que voy, me siento en mi silla, canto mi voz y espero media hora hasta que me vuelvan a tocar. No, Claro. me están pidiendo que me siente, que me levante, que me cambie de sitio, que le mire a este, que le coja de la mano, que le mire a los ojos, o sea, todo este tipo de cosas que no te esperas, ¿no? Y que te sacan un poco de tu zona de confort o de lo que tú pensaste que es tu zona de confort. Sí. Eso me gusta Sí, mucho. sí, sí, sí. Bueno, tenemos dinámicas muy parecidas e incluso decir, bueno, una persona que salió del concierto y sale silbando una de las canciones que cantaste, bueno, ya está, llegaste a su Qué corazón. bonito. Eso Sí, es. sí. ¿Por qué solo se van a silbar las canciones de la música pop o rock, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos a trabajar con material, entre comillas, pero con repertorio, con música, con material que llegue, pum, de manera directa, o sea, que te llegue y digas, es que no tengo esto aquí en la cabeza, o sea, he escuchado este estribillo 2, 3 veces y lo tengo y lo he canturreado y lo tengo presente. Eso me parece un éxito, ¿no? Y me interesa ese concepto también, me gusta eso. Sí, sí, es una forma también de hacerlos partícipe de este hecho artístico y que no solamente es un solo integrante, sino que hay toda una construcción incluso para interpretar, que no solamente el director es el que interpreta, sino que son todos. Eso es. Sí, así que, y bueno, la pregunta obligada, ¿cómo les fue con el tiempo de pandemia? Sé que estás ahora un poco te envidio porque has vuelto a la presencialidad, pero sé que es como bastante también con muchos recaudos. Es complicado. ¿Cómo fue sostener la actividad? Todo esto en movimiento, todo este ensayo, esta dinámica tan deportiva como hablas, ¿cómo fue trasladarla a la virtualidad? Bueno, pues con mucho esfuerzo, con mucho cariño y mucho espíritu positivo, creo que eso sobre todo, pero con muchas dificultades también. Con Cantica mantuvimos, creo, 14 semanas de ensayos virtuales con el coro de niños y yo creo que se lo digo a ellos constantemente como broma. Yo quiero pensar que he cubierto mi cupo de ensayos virtuales para toda mi vida, Elizabeth. Ay, Ya por favor. he cumplido Sí. ya con esto y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, la verdad es que el compromiso del grupo en esta época y desde casa ha sido maravilloso. Inventamos diferentes cosas, un ciclo que llamábamos Meet the Composer y nos reuníamos semanalmente con un compositor y charlábamos con él y le hacíamos preguntas. Siempre buscaba autores de los que el coro ha cantado repertorio, por ejemplo, para que se pudieran sentir más identificados y preguntarle qué quiso hacer en esta pieza o en esta otra. Esa experiencia resultó maravillosa.
el ver a las chicas y a los chicos semanalmente conectados desde sus habitaciones o desde sus casas, bueno, pues casi un poco como sin escucharles, pero sintiéndoles ahí a ese lado, trabajando con grabaciones, lo que hemos hecho todos en todas las partes del mundo, ¿no? Tuvimos la suerte de que entre la última semana del mes de junio y la primera de julio conseguimos hacer también 3 semanas de ensayos presenciales, nos pudimos reunir. Ese periodo de 3 semanas acabó con un concierto que hicimos 2 pases para 200 personas en una misma tarde, 400 personas. Eso nos dio aire fresco, Elizabeth, nos dio la vida Un privilegio. Sí, una maravilla. Y esta ha sido la primera semana, en realidad, esta semana ha sido la primera semana en la que retomamos los ensayos en el ámbito académico. Sabes que aquí en septiembre es cuando el curso se pone en marcha y... Bueno, pues ya empiezo a leer entrecejos porque es casi lo único que veo de aquí, entonces no, pues es un poco raro, los ensayos con mascarilla son muy incómodos, pero esto es menos que nada y estamos felices de poder hacerlo. Fíjate, mañana sábado y el domingo, por ejemplo, tengo 2 conciertos con el coro femenino, con Vocalia, con un repertorio barroco y consort instrumental, música de autores venecianos de la segunda mitad del 18. Y hemos tenido que reducir el coro, que son 36 cantantes, a 12 para poder entrar en ciclos de festival. Imagínate qué locura, ¿no? Tener que dejar fuera 24 cantantes del grupo para que los festivales, por medición este escenario, acepten las propuestas artísticas. Pues ha sido como reempezar desde nuevo, trabajar con mucha generosidad de las personas que no han sido seleccionadas para poder hacer el proyecto. Sé, por ejemplo, que ahora en noviembre tengo varios conciertos con Cantica, que son 48 cantantes, con máximo 30 por aforo de escenario. Tenemos que dejar casi 20 niñas fuera del escenario. Pues no queda otra que ser muy flexible, trabajar con mucho cuidado todo esto, hacer muy fuerte al grupo, porque creo que no hay precedentes de esto. Tenemos que adaptarnos y quizá estar flexibles a aceptar y a entender cuestiones que en otros momentos, desde luego, hubiéramos desechado desde un punto de vista objetivo o natural, ¿no? Entonces, bueno, un poco asustado, pero más feliz que asustado, porque el reencuentro con la voz y con los cantantes, ese reencuentro físico, eso que hacíamos antes con tanta normalidad y que nos hemos dado cuenta que incluso aunque a veces nos aburriéramos, luego lo echamos de menos, ¿no? Porque de pronto no está y algo falla en la vida. Y este ejercicio creo que lo hemos compartido todos y es muy bonito, ¿no? Entonces, sí, recuperar eso es algo maravilloso. Creo que no tiene palabras para explicarlo, ¿no? Realmente es bonito. Claro. Esperemos que podamos seguir haciéndolo un tiempo sin muchos altibajos, ¿eh? Sí, ojalá, sí. Es cierto, algo que nosotros damos por naturalizado, que de repente quedó estático. De la vida, ¿no? Sí. Y la verdad es que empezamos con un duelo grande de no tener el otro al lado, la otra al lado, y bueno, y a partir de ahí empezar a construir de nuevo. Y como decís vos, ahora construir otra etapa más para volver a pensarnos otra vez en la música coral. Así que bueno. Bueno, Basilio, ha sido un placer enorme. Bueno, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y te agradecemos enormemente estos valiosos aportes sobre el quehacer de la música coral y pertinentes tanto en el desarrollo de la música coral infantil y juvenil como hemos hablado. Agradecemos también a Dicora por este espacio para el intercambio y la generación de estas ideas. Un gusto, Elizabeth, conversar contigo, un placer y una maravilla poder seguir conectado con todos los amigos y amigas de Argentina que quedaron por allí. O sea que es un gusto formar una pequeña parte de todo esto, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. A ti, encantado. Bueno, aquí terminaría la entrevista, deberíamos cortar, así que bueno, Basilio, no sabés lo común que tenemos en nuestros trabajos, pues, porque yo... Algo que no deja de maravillarme, que siempre pasa, sí, ¿no? Sí. Siempre, bueno, de a poco yo también recibí el coro de niños y fue una cuestión así de construir mi perfil, por eso yo te decía cómo fue que llegaste al movimiento. Aquí a la Argentina llegó Erqui Poyola. Aquí también. Década del 90.
O sea, Entonces, bueno, Tapiola fue un antes y un después. Esos años dorados de los 90 de Tapiola fueron un antes y un sí. después. Bueno, aquí también. Y bueno, a partir de ahí empezar a construir, porque también acá en Mendoza estaban los coros de niños de varones, Ujú. nada más. O sea Claro, que e incluso también el coro de niños que yo dirigía era de coro mixto, de niñas y varones, o sea que también tuve que empezar a construir desde otro lugar. Y bueno, lo lúdico, por lo lúdico y el movimiento fue que empecé a construir ese perfil mío. Así claro. que, bueno, tenemos, Sí, te sí. escuchaba y tenemos muchísimas, muchísimas Me resulta dinámicas muy familiar y me encanta parecidas. eso. Sí, Qué bueno, sí, Elizabeth. sí. Y esto de incentivarlos y no sabes qué importante, qué lindo que vengas y qué sé yo, o el hecho de hasta contaba historietas, historietas todos los días, todos los ensayos terminaba con una historieta que los padres conocían, no que Ujú, ellos. Esas ujú. historietas de dibujitos animados, Sí. viste, de la edad nuestra de Ujú, chicos, ujú. y le contaba así, porque pasaba tal cosa y qué sé yo, y entonces iban a la casa, le contaban a los padres, y querían saber quién era el personaje malo. Estuve Ujú. todo un año con el personaje Qué malo, bueno, que qué era bueno. una Qué buena intriga, idea. bueno, ese tipo de cosas, Sí, sí, sí. para tener nexo con la familia. Entonces venía uno y en secreto me decía, dice mi papá que el malo es tal. No, decirle que Que se ha no, que equivocado. siga buscando. Sí, entonces así todos los días iba construyendo cosas como para incentivarlos a volver. Y bueno, siempre he Qué sido bueno. una búsqueda. Sí, Así que sí, bueno, es así, vamos cambiando, ¿no? Y las que nos quedan seguramente, y ojalá, ¿no? O sea, uff, en realidad no es un método, no es un tratado, no es un volumen, es no, algo, bueno, pues es la propia vida, el espíritu de, diría de superación, pero a veces es de supervivencia también, y ahora más que sí, nunca, ¿no? O sea, esa idea de, venga, tenemos que tirar para adelante, no sé cómo, pero vamos a probar si con esto funciona, ¿no? Porque que se me acaba de ocurrir, pues es tan sencillo como eso, ¿no? sí, Y el método, en cualquier caso, deviene de ahí, pero no existe un método que exacto. aplicamos, sino que esas pequeñas experiencias generan un método y nos dan recursos para que en un futuro pudiéramos recurrir a ellas o sistematizarlas, pero está basado en cómo resolver las cosas de cada semana, ¿no? Y Sí, cómo, sí, sí. pues eso, generar ese compromiso y cómo subir en su escala de prioridades de su vida el coro y cómo hacerles, fidelizarles con el proyecto y hacerles parte de todo esto. Es casi un trabajo, un aprendizaje, en cualquier caso para nosotros, fortísimo, que casi semanal, ¿no? Yo por lo menos me veo Sí, ahí todavía, o sea, esa es como me veo trabajando con el coro. Sí, claro, sí. sí. E incluso trasladado, ahora que estoy en la universidad dando para alumnos de música, que son, la materia que doy de canto coral es para todas las carreras, Todas no las carreras. solamente para cantantes. Así que tengo instrumentistas, músicos porque también hay carrera de música popular. Tengo gente de música popular, gente que hace la licenciatura en piano, bueno, De todo. de todo, de todo. Así que, pero no todos han cantado, así que es casi como la misma iniciativa para empezar a adentrarlos en el mundo del canto coral, porque también ellos, incluso estudiando música, tienen el ideario de que, el imaginario de que el coro es eso, es A estático, veces en el mundo de los músicos, Elizabeth, está todavía más estigmatizado, más marcado todavía eso. Sí, sí, sin duda. el negro en el escenario, la vestimenta negra, Sí. cuando me dicen, profesora, ¿cómo vamos vestidos? Todos de negro. No, no se les ocurra. No. Liso, de colores, lo que queda, pero no negro, no. Hasta en eso tengo que lidiar, sí, Sí, porque es un imaginario que tenemos que es muy fuerte. Así que bueno, hay que seguir, hay que seguir, seguiremos por ese camino, sí. desde luego que Bueno, sí. Basilio, Qué te bien, dejo porque sé que estás con muchas actividades, así que no te un preocupes. placer Empiezo enorme. ensayos ahora por la tarde aquí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. un gusto conocerte en persona también. Espero que nos podamos conocer, charlar así, con un Sí, café cerca, que sí, ojalá sí, sea por posible. supuesto. Y os deseo todo lo mejor para los próximos meses y semanas, que todo camine bien y que puedas muy pronto reencontrarte con el coro y recuperar todo esto que ahora parece que tenemos miedo a perder. Seguro que va a ser más fácil y va a ser más pronto que tarde, Elizabeth, ya verás cómo sí. Bueno, Ojalá. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Basilio. Te Gracias a dejo. ti. Nos Que vaya vemos. muy bien. Adiós. Hasta pronto. Adiós.
Adiós.